Bueno, este era el proyectito que estábamos haciendo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo sin depuración con control F5. Entonces me va a pedir, ingrese el primer número. Yo le voy a poner 50. Presiono Enter. Pasa al otro readline. Voy a ingresar 60. Y me va a mostrar el resultado que es 110, ¿sí? Eso es lo que hace este pequeño programita. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué nos queda. De esta parte estaríamos. Vamos a este otro material, variables y constantes, ya lo vimos. Ahora vamos a pasar a ver qué son los métodos, ¿sí? Los métodos, ¿qué son? Son grupos de sentencias a las que se le da un nombre identificativo y que realizan una tarea en concreto. Sería algo parecido a lo que en otros lenguajes se conoce como funciones, ¿sí? ¿Para qué sirven los métodos? Sirven para realizar una tarea en concreto en un determinado momento. Un método no realiza su tarea hasta que no es llamado. Es decir, yo armo el método. Vamos a suponer que haya un método que lo único que realice es una suma. Bueno, esa suma no se va a ejecutar hasta que yo no la llame, no llame ese método dentro del cual se encuentra la suma. ¿Cuál es su sintaxis? La sintaxis de los métodos es el tipo devuelto, es decir, qué tipo de dato va a devolver, el nombre del método, siempre recuerden como las variables, primero en minúscula y la segunda palabra inicia en mayúscula, los parámetros que pueden existir o no, el cuerpo del método que sería lo que va a realizar ese método. Bueno, por ejemplo, si yo tengo int num1 igual a 7, int num2 igual a 9 y int resultado igual a num1 más num2, eso lo ideal sería ponerlo dentro de un método para que no quede como un conjunto de variables sueltas y que se puedan llamar desde distintas partes del programa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, defino qué tipo va a devolver el método. Como en este caso trabajo solo con enteros, el tipo devuelto va a ser un int, ¿sí? Después pongo el nombre del método, que en este caso va a ser suma números, no va a tener parámetros, ¿sí? Entonces abro y cierro paréntesis, abro la llave y al finalizar, después de tener la suma asignada a la variable resultado, lo que hago es retornar un valor, ¿sí? Por eso es el tipo devuelto. Este return me va a retornar la variable resultado, que va a ser una variable entera, ¿sí? Siempre cuando trabajo con un método cuyo tipo devuelto es un entero, es un string, es un double, es un... ahí se me fue la palabra, de verdadero o falso, ¿sí? Cualquiera de esos tipos siempre van a tener al final del método la sentencia return, ¿sí? Si no tenemos la sentencia return, no va a funcionar y nos va a dar un error. Entonces, acá tengo bien definido el tipo devuelto, el nombre del método, los parámetros, que en este caso no existen, y el cuerpo del método. Si esto lo hago en visual, ¿sí? Yo voy a borrar esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar guardado. Voy a crear un proyectito nuevo. Le vamos a poner métodos.
ahora vamos a empezar a trabajar el método. Entonces dijimos que lo primero que hacemos es establecer el tipo que va a devolver el método. Pongo suma números. Acá no lleva acento, no lleva nada porque son nombres de variables. Dijimos que en este caso no voy a tener parámetros, ¿sí? Y hago las llaves. Fíjense que automáticamente cuando hago la primera llave, ya la otra llave se realiza sola. Me está dando un error. A ver, que me equivoqué, no lo estoy viendo. No, bueno, ya lo vamos a definir. ¿Qué hago ahora? Ahora empiezo a establecer qué es lo que va a tener ese método. Habíamos dicho que el num1 va a ser igual a 7. Ay, se me ha apagado el teclado numérico, disculpen. Int num2 va a ser igual a 10. Int resultado igual a num1 más num2 y finalmente pongo return resultado. ¿Sí? Ahí tendría establecido un método. ¿Qué método? El método suma números, ¿sí? ¿Por qué me lo marca en verde? Porque todavía no lo he llamado desde ningún lugar. Un método puede estar ubicado antes o después de donde lo vamos a llamar, ¿sí? Desde donde lo vamos a ejecutar, no importa, ¿sí? Es como un procedimiento aparte que podemos llamar desde cualquier lugar, ¿sí? Volvemos a nuestras diapositivas. Entonces, dijimos, no se ejecutará hasta su llamada, todos los métodos irán dentro de una clase, se debe especificar el tipo devuelto y los parámetros, y no hay distinción entre métodos y funciones. En C# ambos términos son lo mismo. En otros lenguajes hay diferencia entre método y función. En este caso es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo hago? Por ejemplo, para llamar este método, bueno, simplemente lo que hago es suma números y nada más. De esa forma lo llamo, ¿sí? ¿Lo probamos? Vamos a guardar primero. Dijimos control F5 para ejecutar sin depurar, entonces de esa forma demora un poquito menos. Me faltó un pequeño detalle. Console punto writeLine